Hola, les saluda Alelia Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de KRQ News 13 en español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. Gracias a toda la reciente lluvia, los bosques nacionales alrededor de Nuevo México están abriendo de nuevo. Hoy llegaron noticias de los bosques nacionales como Valles Caldera, Lincoln, Cibola, Santa Fe y Carson, que sus restricciones se levantarán mañana. As we begin to get rainfall come monsoon season, like we've seen over the last couple of weeks, we see the soil get moist again. We see the trees and the vegetation in the forest begin to absorb that moisture. That is really what lowers our fire risk. Los funcionarios cerraron el acceso al bosque al público hace un mes, debido a las condiciones secas y alto peligro de incendios, pero el monzón ha permitido que muchas tierras forestales se reabran, a excepción de las áreas afectadas por incendios forestales, incluyendo el incendio Cerro Pelado en el área de Jemez, el incendio Hermit's Peak Half Canyon y el incendio Cooks Peak. Durante el último mes, el Bosque Nacional de Lincoln vio un promedio de 4 pulgadas de lluvia, con algunas áreas viendo hasta 5, haciendo el peligro de incendios que sea menor. Las personas con las que hablamos hoy ya están listas para salir a los senderos. Hallelujah, I am thrilled. We're excited. A lot of people in this group also do mountain biking and gravel rides, and even in Galisteo, the trails, the local trails there have been shut down just because of precaution. So yes, we like riding on the roads, but it would be nice to get back into the forest. Algunos campamentos en el Bosque Nacional de Carson tendrán una apertura retrasada debido a problemas de personal y necesitan remover los árboles y ramas peligrosas. El Bosque Nacional de Gila nunca cerró al público, sin embargo está levantando las restricciones de la etapa 2, lo que significa que ahora se permiten hacer fogatas. Y para todos en Albuquerque, esto significa que todos los senderos populares como La Luz serán abiertos. Una de las adolescentes acusadas de asesinato en una gasolinera de Albuquerque será liberada hasta su juicio. Hoy aprendimos que está embarazada. I'm not quite sure what's going on with you, that you're making these poor life decisions that could impact not only your future, but the future of your unborn child. So I think that I'll release you, but it's going to be under very strict supervision with a zero tolerance. Caprice Cecilia, de 17 años, es una de los 5 adolescentes acusados del asesinato de Kayla Montano en la gasolinera Maverick a finales de marzo. La policía dice que los adolescentes pensaron que Montano era la persona que trató de robarlos horas antes. A finales del mes pasado, el estado le pidió al juez Bruce Fox que la mantenga a Cecilia detrás de rejas hasta el juicio, diciendo que era un peligro para la comunidad. Pero el caso fue enviado al Tribunal de Niños. Hoy la moción fue reconsiderada por la juez Cindy Leos. Passenger screaming, "That's the car, that's the car, that's it, that's it." And that's all that she overhears. She is not able to specifically identify the driver, Miss Cecilia, as having said anything. She was hiding from a gunfight, and she was in fear for her safety as well as others, because she knew what was going to happen. So clearly she did. She played a part in the setup of this. She played a part in going there and driving there and then hiding when she knew what was going to happen next. La juez Leos apoyó a la defensa y dijo que cree que existen condiciones que mantendrían a la comunidad segura. Ordenó supervisión incluyendo monitoreo GPS, toque de queda y más. Durante la audiencia se reveló que Cecilia tiene unos 6 meses de embarazo. Las personas que viven a lo largo de la carretera principal en Deming dicen que los corredores callejeros están convirtiendo su vecindario en un lugar peligroso. El límite de velocidad en Pine Street es de 35, pero los residentes dicen que tienen que lidiar con conductores que van muy encima de eso. Todo el día, todos los días. Se han quejado a la ciudad y a la policía múltiples veces. La policía de Deming nos dice que han escrito más de 30 multas por velocidad en esa área recientemente, pero los residentes ahora se preguntan por qué no hacen más. What we're dealing with is that they're going at a high rate of speed and we can hear them.
we're terrified. We're scared. En este momento la ciudad no puede hacer mucho más que escribir citaciones porque la calle es una carretera estatal. Le preguntamos al departamento DOT si hay planes para instalar topes de velocidad. Dicen que recientemente repavimentaron la carretera e hicieron reparaciones en las aceras. Ahora están trabajando para que las carreteras sean de la ciudad para poder hacer los cambios necesarios. El alcalde Tim Keller y su esposa Elizabeth honran a los voluntarios en Albuquerque hoy por su servicio en toda la ciudad. El alcalde reconoce el labor a 7 voluntarios y grupos de voluntarios. Se entregaron premios al equipo de la pandemia del año, así como el grupo de voluntarios del año, jóvenes voluntarios del año y el premio a la logración de una vida. There's a lot of amazing things happening in our community, and there's a lot of amazing individuals and groups that help contribute to that. So we want to make sure that, those people that go above and beyond are recognized. El evento de hoy fue parte del Día del Alcalde para reconocer a los voluntarios. Casi 3 docenas de comunidades locales en Nuevo México están preparadas para recibir más de $40 millones en financiamiento del Departamento del Interior. 32 gobiernos recibirán $43.6 millones en financiación para el 2022. Los pagos anuales ayudan con los costos asociados con el mantenimiento de servicios comunitarios importantes, ya que los gobiernos locales no pueden poner taxes a las tierras federales. La primera parte del sendero Rail Trail ya está completo en el centro de Albuquerque. El Departamento de Desarrollo Municipal terminó los nuevos muros en los patios ferroviarios históricos. Los funcionarios dicen que hacen más accesible los patios de ferrocarriles para ciclistas y peatones. Una vez que esté completo, el sendero de ferrocarriles de 7 millas conectará el este y el oeste del centro. Los equipos terminaron el trabajo a tiempo para la celebración del estado que se realizará mañana en los patios ferroviarios. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5:30 y 6 por Fox New Mexico en inglés. Y así concluimos esta edición digital. Los dejamos con las temperaturas para la próxima semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero.